Entonces, esta lección se llama ¿están los muertos completamente muertos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué visión tenían ustedes anteriormente de los muertos, por ejemplo, de las personas que mueren? ¿Qué? Eh, ¿Nada? bueno, yo pienso, no sé si será verdad, Yo creo que todos tenemos alguna visión, pues, ¿no? sí. Eh, yo pienso que, que bueno, que ellos duermen hasta que venga nuevamente nuestro Señor Jesucristo y haga el juicio final. Ya, ya. Aquí, mire, vamos a ver justamente eso de la muerte. La muerte dice que es el tema peor comprendido hoy en día en el mundo, sobre todo también Sí, por los cristianos. Para sí, muchos el asunto está envuelto en un misterio y evoca sentimientos de temor, incertidumbre e incluso desesperación. Otros creen que sus amados difuntos en realidad no han muerto, sino que viven en otros lugares, bajo diferentes condiciones. Yo he escuchado, bueno, la mayoría de las personas dicen, mi abuelita está en el cielo, o mi abuelita me ve. Siempre he escuchado eso, desde chico. O también dice que mi abuelita está allá, la vamos a ir a ver al cementerio, diferentes cosas. Entonces, hoy justamente vamos a ver qué realmente pasa justamente con las personas que han muerto. Y algunos se confunden en cuanto a la relación del cuerpo con el alma y el espíritu. Si muchísimo, si muchísimo lo que cree acerca de lo que tendrá la muerte un profundo impacto en lo que nosotros nos pueda suceder en un periodo del fin del mundo. Entonces, en esta guía vamos a ver qué realmente pasa, justamente solamente con la inspiración de la palabra del Señor, porque esa es la luz que nos ha dejado. Entonces, el primer texto vamos a ir a Génesis 2, versículo 7. Génesis 2. ¿Alguien quiere leer? amén. Ya, hermana Rosita primero. Amén. Hermana Rosita, después va Ángela y después Camila. Ya. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, soplo en su nariz, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Así es. Entonces, primeramente aquí vemos que Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, primeramente eso hay que considerar. O sea, nuestro cuerpo físico, toda nuestra carne, tomó el polvo de la tierra y lo formó y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero ¿cómo hizo esto con el polvo? O sea, el polvo está como que no lo podía amontonar porque se cae. Justamente el versículo anterior nos dice cómo. Porque antes no existía la lluvia, nunca había llovido. Antes del diluvio, nunca antes en la tierra había llovido. Y aquí dice, aquí lo dice. Voy a leer el versículo 5, a partir del 5. Aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra, ni había nacido ninguna hierba del campo, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra. Entonces, aquí él no había hecho llover nunca antes. Y dice, ¿cómo regaba entonces las plantas? Sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Y ahí viene el versículo. Entonces, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él. Entonces, este polvo que él modeló, que el Señor modeló, fue un barro, porque el vapor subía y mojaba la tierra. Entonces, él formó del barro, lo formó
y creó al hombre. Entonces, y después sopló aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En otras versiones de Biblia también dice, fue el hombre un alma viviente. Entonces ahí tenemos como un comienzo. Tenemos que está el cuerpo del polvo de la tierra con agua, y después viene el aliento de vida. Y ahí se forma el hombre, el ser viviente. Entonces, en el principio Dios nos formó del polvo. Ese es el primer punto. ¿Se entiende? ¿Quedó claro más o menos? Sí. Ya. Esa es la primera respuesta. ¿Sí? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Se entiende. La primera pregunta, ¿cómo hemos llegado aquí? Esa era la primera. La pregunta número 2, ¿qué ocurre cuando una persona muere? Aquí vamos a lo que queríamos llegar. Entonces vamos a ir a Eclesiastés 2:7. Eclesiastés. Eclesiastés 2:7. Perdón, Eclesiastés 12:7. Eclesiastés. Sí, Eclesiastés 12:7. Ahora le toca a Ángela. Amén. ¿Ya? Ah, ya. 12:7. Sí. Sí, Eclesiastés está después de Proverbios, después de Salmos, Sí. antes de Isaías. Después de Salmo. Sí, después de Salmos, después viene Proverbio y después Eclesiastés. Y después de Cantares. Es que está un poquito. Ya, aquí Antes de está. Cantares. Antes de Cantares. Sí. 12. Ahora dale con uno. Uy, aquí. 12. Perdón. 12:7. Dice. Uy, no. ¿Este es Cantares? No, ahí sí. El polvo vuelva, perdón, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ujú. Aquí está también qué pasa con una persona que muere. Entonces, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu, o el aliento de vida, también le podemos decir, espíritu o aliento de vida, que lo da Dios, que Dios dio ese soplo al hombre, vuelve a Dios que lo dio. Entonces ahí tenemos lo que pasa con una persona que muere. También yo tengo aquí, vamos a ir a Génesis otra vez, Génesis 3:19. Esto no está en la lección, pero yo lo incluí porque son versículos súper buenos para saber, para entender este tema. Génesis 3. Génesis 3, Al principio de la Biblia, ¿sí? Mari. Génesis 3:19. Ahora le toca a Camila. Amén.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ujú. Amén. Entonces aquí también dice, el Señor le dice a Adán, ¿qué le va a pasar cuando él muera? Porque del polvo fuiste tomado, entonces de polvo eres y al polvo volverás. Eso pasa en nosotros cuando nosotros morimos, nosotros nos convertimos, nuestro cuerpo se convierte en polvo. Mi hermano fue a hacer como la exhumación de mi tata y tenían que reducir el cementerio, pues, y él contó que cuando él fue a abrir el sepulcro, tocó el huesito y le hizo así y se disolvía como un polvo. Entonces, justamente, pues, el polvo se convierte, o sea, el ser humano se convierte en polvo. Así es. Y Amén. nosotros hoy en día en la ciencia también confirma esto, porque todo nuestro cuerpo está formado por puros minerales, o sea, átomos, componentes de la tierra y del agua, porque como vimos lo formó con polvo y con agua el Señor. El cuerpo está formado de oxígeno, de carbono, de hidrógeno, de nitrógeno, de calcio y de fósforo. Esos son los mayores componentes del cuerpo humano, que hoy en día por la ciencia se conoce. Y todos esos minerales están en la tierra. Entonces, y en el agua. El oxígeno, el hidrógeno está en el agua, H2O. Y el carbono que está en la tierra. Y el calcio y el fósforo, que son también minerales. Entonces, todos esos componentes están en la tierra y lo confirma ahora la ciencia. También vamos a ir a Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Está después de Mateo. ¿Sí? No, yo creo que tienen más problemas con los libros como más desconocidos. No creo que con los... Casi al final, Marita. Casi por ahí, por el final. No, sí lo tengo, ya lo tengo, pero el número. Lucas 23, 46. Ya, ahí está. Los animales tienen sentimientos. Quiero entrar a... Y ahora le toca a hermana Rosita. Amén. 46, ¿cierto? Ujú. Sí. Y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos. No, es Lucas 23, 46. 23. 23, Ah. versículo 46. Aquí en el contexto estaba Jesús crucificado ya. Y está hablando aquí de Jesús, cuando estaba Amén. en la cruz. Amén, mi hermano, amén. Disculpe, hermanos. Entonces Jesús, clamando a gran voz, le dijo, Padre, tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ujú. Entonces Jesús también, al encarnarse en un ser humano, o sea, en un hombre, él también tenía aliento de vida y también Amén. expiró. Entonces, al expirar, o sea, como que ese aliento volvió a Dios y el Amén. cuerpo quedó solo, quedó sin ninguno que lo habitara. Nosotros también podemos, bueno, lo vamos a ver más adelante. Y vamos a ir también a Juan 19:30, que también un evangelio, Juan 19:30. Amén. Juan 19:30. Aquí está hablando de la misma escena, cuando recién vimos a Jesús. Pero aquí lo dice con otras palabras. Allá dice expiró, pero aquí dice otra cosa. Entonces ahora le toca a Ángela. 19, 12. 19,
19:30, versículo 30. 30. ¿Por qué se equivocó? Aquí, amén. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ujú. Entonces le entregó el espíritu a su Padre celestial. Entonces aquí también vemos cómo el aliento de vida también sale y vuelve al Padre. Y el Amén. último versículo de esta pregunta, vamos a ir a Hechos 7:60. ¿Cuál? Hechos Ese. 7:60. Un poquitito más de acá de Juan. Sí, está leído. Aquí, aquí habla aquí habla la escritura de a qué se compara la muerte. ¿A qué se compara la muerte también? Que también lo vamos a seguir viendo. Está listo. ¿Ya? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ujú. Aquí estaban los judíos apedreando a Esteban, al primer mártir cristiano, y lo iban a apedrear porque él predicaba a Jesús. Amén. Entonces, puesto de rodillas, clamó a gran voz y él después durmió. Entonces, también nosotros vemos que la muerte se compara a un sueño, porque es un estado de inconsciencia en donde no percibimos las cosas a nuestro alrededor. Simplemente esperamos hasta la resurrección. Nos quedamos en la muerte, en el sepulcro. También lo vamos a ir viendo en estos temas, en las siguientes preguntas. Entonces, el polvo se convierte en polvo de nuevo y el espíritu va de vuelta a Dios, que lo dio. El espíritu de toda persona que fallece, sea buena o sea mala, no importa eso, porque eso nosotros lo vamos a ver como recompensa cuando Jesús vuelva. Ahí va a resucitar a las personas, tanto buenas como malas, en un futuro, y ahí va a dar su recompensa tanto a buenos como a malos. Pero cuando la persona muere, no hay diferencia entre buenos y malos. Todos mueren de la misma forma y descansan en el sepulcro. Y la pregunta número 3, ¿qué cosa es el espíritu que regresa a Dios en ocasión de la muerte? Porque también hay muchas confusiones con respecto al espíritu. A veces pensamos que el espíritu es como un ánima, como un alma que anda por ahí volando, pero no es tan así. Vamos a ir a Santiago 2:26. Santiago 2:26. Toca a la hermana Rosita. Amén. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obra está muerta. Amén. Aquí nos dice que el cuerpo, eso es lo que a nosotros nos interesa en este momento, como el cuerpo sin el espíritu está muerto. O sea, que si el cuerpo se separa del espíritu o del aliento de vida, también lo podemos decir, no hay vida. No hay vida ni en el cuerpo hay vida, ni tampoco hay vida en el espíritu, porque el espíritu vuelve a Dios. Vuelve a Dios que Él lo dio. Entonces vuelve a Dios, pero no como un ser viviente o como un ánima que vive o que tiene conciencia, sino que directamente vuelve a Dios y Él lo guarda hasta el día de la resurrección para volver a darlo al cuerpo, para la resurrección. Entonces,
Y también vamos a ir a Job 27:3. Job. En el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Sí, Job está, aquí están los libros, está el libro antes de Salmos. Sí, y Job. ahora me... Ah, ya. ¿Cuánto? ¿27? Sí, 27:3. Ya. Amén. ¿A quién le toca? Ya. ¿A mí? ¿Sí? ¿Parece? Sí. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Ujú. Y aquí está hablando que él quería conservar su alma dentro de él y que su aliento de vida, su hálito, esté en mis narices, porque si lo pierde, perdía la vida. A eso se refería Amén. Job. Entonces, el espíritu vuelve a Dios en ocasión de la muerte. Es el hálito o aliento de vida. En ninguna de las partes de las escrituras el espíritu se le atribuye vida, sabiduría o sentimiento después de que una persona muere, no más que el aliento de vida. Entonces yo aquí tengo unos textos a buscar. Por ejemplo, vamos a hacer la pregunta 3. Ya, eso con respecto a la 3. ¿Y qué es entonces un alma? Un alma. Porque vimos que era el espíritu, que era lo mismo que aliento de vida. O sea, está el cuerpo y el aliento de vida. Pero la Biblia también a veces habla de alma. Entonces tenemos el cuerpo, el espíritu, o también le podemos decir aliento de vida, y también está el alma. Y el alma, ahora también lo vamos a ver, vamos a volver a releer Génesis 2:7. Génesis 2:7. ¿Sí? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Uh-huh. Entonces ahí tenemos las tres partes. Tenemos primeramente el cuerpo, que el Señor lo formó con el polvo de la tierra, con polvo mojado, barro, y también el sopló aliento de vida o espíritu. Tenemos la segunda, y esos dos sumados hacen un ser viviente. O también Amén. se le puede decir un alma viviente. Entonces, un alma viviente es un ser viviente. Por ejemplo, yo soy un alma viviente. Ustedes son almas vivientes. Voy a ir a la Biblia aquí del ¿cómo se llama? El hebreo, que dice, estoy en el mismo versículo, Génesis 2:7, y dice aquí, primeramente, el Señor formó. O sea, terreno, el polvo, el hombre, Dios formó, y aquí el formar dice modelar. Modelar en una forma específicamente como un alfarero. O sea, es como que lo formó justamente con sus propias manos. Amén. No sé si han leído alguna vez la creación. La creación dice, y fue, sea el mar, y fue el mar. Dijo Dios, Sí. sea el mar, y fue el mar. Pero cuando creó al hombre fue la única vez que tomó con sus propias manos y lo formó, o al hombre o a la Sí. mujer. Entonces,
esa es la única ocasión que el Señor usó sus propias manos para formar. Ni cuando creó a los animales, ni cuando creó a las plantas, ni a las aguas, nada lo hizo con sus propias manos, solamente al hombre y a la mujer. Ahí también podemos ver lo importante que somos para Él. Y las tablas que las escribió con sus propios dedos. También, eso también, Sí. también eso. Entonces, el Señor formó al hombre con sus propias manos del barro, como un alfarero. Así es, amén. También el aliento de vida. El hombre fue un ser viviente. Por ejemplo, yo tengo aquí, bueno, también aquí yo tengo en Isaías 64, y lo voy a buscar rápidamente para leerlo, que también habla de esa comparación del barro Ujú. con el alfarero. Isaías 64, 8. Sí. Entonces aquí dice, ahora bien, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. Ahí también hace esa comparación entre el barro y el alfarero, que está en Isaías, si ustedes lo quieren anotar para buscarlo después, Isaías 64, 8. Y también, un segundo, y ya, pues el ser humano, cuando él lo formó, yo voy a poner aquí un video, cómo fue más o menos esa creación, algo similar. Entonces, aquí está. ¿Se ve, cierto? Sí. Entonces ahí estaba el Señor y tomó al ser humano y lo fue formando, le fue dando forma con sus manos como un alfarero. Y ahí cuando él estuvo listo solamente, él fue y sopló en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Es un soplo divino. Entonces, cuando él formó del cuerpo, todos los órganos, el corazón, los pulmones estaban ahí, pero no estaban funcionando. Y lo que le dio la fuerza, o sea, para que nuestro corazón empezara a latir, él con el aliento de vida le dio ese poder vital y el corazón empezó a latir y todos los órganos del cuerpo empezaron a funcionar correctamente. Amén. Entonces, así es como el Qué aliento de vida, hermoso la Ujú. creación del hombre y la mujer. Así es como el aliento de vida le da poder al cuerpo. Es como nuestra fuerza vital, nuestra corriente eléctrica, que hace Así es. funcionar las cosas. Y aquí, claro, el corazón empezó a latir todo bien. Entonces yo tengo aquí unos textos para ver los originales aquí en la Biblia interlineal, que dice que el cuerpo es un alma viviente. Por ejemplo, voy a ir a Hechos 7:14. Voy a ir a Hechos 7:14. Bueno, aquí está hablando de los patriarcas de José, y dice, enviando José hizo a venir a su padre Jacob, o sea, estaba hablando del Antiguo Testamento, de algo que había pasado con José, con Jacob. Hizo venir a su padre Jacob y toda su parentela en número de 75 personas. Entonces, aquí, por ejemplo, buscar personas, José, habiendo Jacob, padre y a parentela, las almas. Aquí no dice, en el original no dice personas, sino dice almas. Entonces, la Biblia deja bien clara que alma. Y esto es aliento. Entonces vinieron, aquí según lo que dice, 75 almas. Entonces,
realmente una persona se puede decir que tú eres un alma, o ustedes son un alma. Entonces son como intercambiables. La vida, el alma, es lo mismo, solamente que nosotros tenemos como actualmente en la cultura actual tenemos como una visión griega, de que el alma es inmortal, de que el alma va porque está mezclado con el paganismo griego, que ellos creen en los dioses griegos, creían en el Hades, todo eso viene de los paganismos griegos. Entonces ahí se mezcló con el cristianismo y también se malentendieron todas estas cosas y hoy en día se conserva eso. También, pero el original no era así, po. En Génesis también voy a ir a Génesis 14. Entonces, Génesis 14, versículo 21. Entonces, la Biblia aquí dice, entonces ahí está hablando la historia de Abraham, como Lot fue como raptado por unos reyes, y Abraham salió con el rey de Sodoma para ir a rescatarlo. Entonces, después de que los conquistaron y pelearon contra ellos, volvieron de vuelta y entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame a las personas y toma para ti los bienes. O sea, le estaba haciendo un trato. Pero aquí personas, lo que él le decía, entonces personas decía gente. Y gente dice nefesh, que es criatura que respira. Animal. Esto también se puede traducir como alma, aliento, alma, anhelar, ánimo. Entonces, realmente son intercambiables. Personas, almas, gente. También otro texto, voy a ir al Levítico 17:11. Levítico 17:11 también dice, hasta hablando de las leyes ceremoniales, específicamente de que los judíos, bueno, en realidad todos, no debemos consumir sangre, porque en la sangre está la vida. El Levítico 17, 17:11. Dice, no, me puse el 12. 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces aquí está hablando de las leyes ceremoniales, y dice, porque la vida, y aquí también vemos la misma palabra, nefesh, que es aliento o alma. Entonces vida también es intercambiable con alma. Vida, alma, ser viviente, todos son lo mismo. Entonces realmente nosotros somos un alma viviente. No tenemos un alma, sino que somos un alma. Porque el alma es la suma del cuerpo más el aliento de vida. Y eso es un alma. Entonces, ¿quedó claro esa parte? ¿O tienen alguna duda? Matías, ¿Sí? sabes que ahora me ayudó mucho esta aclaración, Ujú. porque claro, nosotros pensábamos que el alma era lo que, no sé, un espíritu, el alma, no tenía, yo en lo personal no tenía como el conocimiento. Ujú. Y bueno, yo fui a unas terapias con el psicólogo, ¿Ya? porque hay muchas cosas que uno no entiende, por qué Ujú. sucede, cómo tomarlas. Entonces yo fui a una sesión y él me dijo,
¿qué pasa? Que nosotros, dijo así, el ser humano nace cuerpo y alma, el psicólogo. Ujú. Ya le dije yo, y me dijo, y se va desarrollando con la mente, y la mente nosotros no la dominamos, pero cuando nacemos solo alma, me dijo. No, hasta hoy día, y esto fue hace un par de meses atrás, hasta hoy día no me hacía lógica. Ujú. Ahora lo Exactamente, entiendo. que Claro, eso es lo nacemos que, alma. eso es lo que todos creen, pues si yo también antes creía eso, que el alma era como un ánima que andaba flotando, pero realmente no es así, pues. Las escrituras lo dejan bien claro, pero Sí, pues, hay que verlo como bien en detalle y incluso ir al original para poder entender eso. Y eso es todo lo que la gente está engañada de, que realmente no es un alma lo que anda por ahí. Eso es algo que viene de los griegos, del paganismo, de como esa filosofía de creer que el alma nunca muere. Nosotros también sabemos de quién salió esa mentira. ujú. Esa mentira salió de la serpiente cuando tentó a Eva, que le dijo, no morirás. Y así se difundió, y así la fue difundiendo. Y ahí en ese momento comenzó esa mentira. Nosotros también lo vamos a ver en las preguntas más abajo, pero eso. Y Gracias. Y también para que ustedes también para que busquemos en Mateo 16:26, que también ahí deja algunas aclaraciones. Mateo 26. O sea, perdón, en Mateo 16:26. Mateo 16, versículo 26. No sé a quién le tocaba ahora. Se me fue el orden. A ver, hermana Rosita. Está muteada. Está muteada. ¿De qué sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Amén. Ujú. Entonces aquí está hablando Jesús. ¿De qué nos sirve ganar todo el mundo? O sea, ganar que todos nos alaben si perdemos nuestra alma. ¿O qué Sí. dará el hombre a cambio de su alma? Aquí también está hablando de alma, pero hay un versículo intercambiable también con esto, como nosotros también vimos en la anterior, que es el capítulo 9 de Lucas, que está hablando lo mismo que está aquí, pero está escrito con otras palabras. Aquí habla de alma, pero en Lucas dice otra cosa, porque son intercambiables. Lucas 9:25. Amén. Pues, ¿qué aprovechan al hombre si ganan todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Ujú. Entonces aquí está hablando lo mismo Jesús, pero aquí dice, en vez de pierde su alma, dice se pierde a sí mismo. O sea que el alma somos nosotros. Nosotros somos almas vivientes.
Jesús también lo confirma. ¿Quedó claro esa parte que te veo como muy, como dudando algo? ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? Ujú. Sí, se quiere decir. Claro, No, está claro. Sí. ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? O sea, gana la aprobación de todas las personas a su alrededor, si es que gana honores, que si tiene muchas riquezas, gana todo el Eso. mundo y se destruye a sí mismo. O sea, que se va por un camino que, por, Equivocado. claro, por equivocado por tratar de buscar la aprobación del mundo. Ujú, Entonces, y se destruye a sí mismo. así es también. Sí, se entiende. Y eso con respecto a la muerte. Entonces nosotros ya sabemos qué es cada una. Sabemos que tenemos el cuerpo, que es el cuerpo físico, está el espíritu o el aliento de vida, y esos sumados, cuando se juntan, forman un alma viviente. Si están separados, no hay vida ni en el uno ni en el otro. O sea, el cuerpo, cuando está separado del alma, vuelve al polvo, como leímos, y el alma, o sea, perdón, el espíritu, que también me confundo con la ideología mundana, el espíritu o el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio, como también leímos. Bien. Y la pregunta número 5. ¿Mueren las almas? Vamos No. a ir ese. ¿Cómo que no? Sí, ¿No le quedó claro, parece, la pregunta, lo que habíamos estudiado? yo dije sí. Sí, pues si nosotros somos un alma viviente, Claro. entonces sí Las morimos, almas po. del espíritu no, po. El aliento No, de vida no. Claro, el en la- espíritu. Pero el espíritu no muere, pero es que en sí no tiene vida, porque es un aliento. Si está solo, nosotros siempre podemos, ¿cómo podríamos compararlo? Por ejemplo, el celular. El celular. Nosotros tenemos un celular, es físico, nosotros lo vemos, lo podemos tocar. Pero ¿qué pasa si el celular no tiene, no está cargado, no tiene la electricidad para cargarse? ¿Funciona de algo? ¿Funciona? ¿No, cierto? No, no nos sirve para nada. Y si tenemos solamente la electricidad, también. ¿Nos sirve de algo también? ¿Solamente la batería? ¿No funciona? ¿Nos sirve para hacer nuestras cosas? Tampoco. Entonces ni uno ni el otro. Tienen que ir juntos para que podamos tener vida, o podamos tener, ¿ya? Y vamos a ir a Ezequiel 18:20. ¿Mueren las almas? Ezequiel 18:20. La Camila se convirtió en un gato. Perdón, es que la Camila andaba en la cocina y él tomó su lugar y estaba muy entretenido escuchándote, Matías. ¿Por qué lo tocaste si estaba en clase? No, perdón. No, Pero perdón, mira, ¿por si se qué? vuelve, mira, Perdón, se ¿por vuelve a qué? poner. Ya, Camila, vos, Camila. Chuta. Ya, el alma que peque, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él. Impío. Ujú. Bueno, aquí está hablando de que los pecados de los hijos no se le cargan a los padres, los pecados
padres no se le cargan a los hijos. Pero lo que a nosotros nos interesa es lo que dice primero. Dice que el alma que pecare, esa morirá. Y claro, si ese hijo o ese padre pecaba, iba a morir, no importa quién fuera. Entonces nosotros también lo podemos ver hoy en día. Cuando nosotros, todas las personas de esta tierra, en algún momento mueren. Y como nosotros vimos que nosotros somos un alma, todos llegamos a morir en algún momento. Entonces, como todos pecamos, la Biblia también dice que no hay justo ni un uno, todos pecamos, entonces todos vamos a tener que pasar por esa muerte, a menos que seamos de la última generación de la tierra. Entonces, claro, el alma que pecare, esa morirá. Y también en Apocalipsis 16:3 nos dice también qué va a pasar con respecto a esto. Apocalipsis 16:3. Matías, ¿Sí? disculpa. Referente al capítulo anterior, Ezequiel 18:20, ¿Ya? me llamó la atención de lo que decía porque siempre se ha escuchado que hay que romper cadenas. ¿Ya? ¿Cómo romper cadenas? Eso siempre se escucha en el Evangelio. Romper ¿Ya? cadenas en lo que, no sé, a lo mejor hicieron nuestros antepasados, nuestros padres, que nosotros estamos pagando como eso, y esto dice todo lo contrario, que nosotros no tenemos los pecados de nuestros padres. Ah, no, no. Jesús también lo dijo. Jesús, Claro. no me acuerdo el versículo. Es ¿Ya? que claro, si nosotros, por ejemplo, si nosotros instruimos a un niño Ujú, a hacer el mal, por ejemplo, o sea, le torcemos el camino, así como, como un árbol que crece torcido, claro. nosotros igual, claro, tenemos que igual pagar por eso que estamos haciendo mal. De hecho, el Señor dice, cualquiera que haga pecar a estos pequeñitos, porque tenía unos niños alrededor, haga pecar a Ujú, estos pequeñitos, mejor le es que se ate una piedra de molino, una piedra de molino, una piedra gigante, una piedra de sí. molino y se echa al mar, Mm, mejor de lo que le va a pasar en el futuro. A eso se refería Jesús. O sea, le va a caer una muy grande porque ese es uno de los peores pecados. Pero nosotros no cargamos los pecados de nuestros padres en ningún caso, nunca. Nosotros, claro, si nuestro padre nos instruyó un poco mal, pero el Señor también en su misericordia nos muestra una luz que nos haga volver al camino y enderezar nuestro camino. Pero si nosotros aún seguimos en nuestros pecados, claro, también vamos a cargar con la misma condenación que tuvo nuestro padre o nuestra madre, porque no nos, tuviendo la oportunidad, no nos volvimos al Señor. Pero en ningún caso cargamos los pecados de nuestros padres, nunca. Eh, perfecto. ¿Cómo era el versículo? Es que los fariseos, yo me acuerdo que una vez le preguntaron a Jesús y Jesús les respondió, no, pues no carguen los pecados. Ah, pecó este o pecó sus padres, porque parece que era un paralítico. Y él les dijo, ninguno de los dos pecó. O sea, ninguno, sino es para que se muestre la gloria de Dios porque él tiene esta enfermedad, algo así. No recuerdo el Porque viene versículo. así con esta Así enfermedad. a un paralítico. Sí, Pero, Mati, ¿y por qué ahí dice que en Proverbio, no sé en qué parte de Proverbio, hay una parte que dice que
Si nosotros no nos volvimos a nuestro Padre y pecamos, nosotros perdimos la herencia y nuestros hijos, nuestra generación también la pierde. Que nosotros llegamos a perder la Ah, misma... sí, es que Sí, claro, sí, sí. de hecho también Horrible. en un mandamiento dice, por ejemplo, en uno de los mandamientos dice que el Señor castiga la maldad de los padres hasta la quinta y la cuarta generación, Sí, de los que me aborrecen pero eso no es porque el Señor castigue realmente por el pecado de su padre, sino porque al padre, al torcer al hijo, él no se vuelve de su mal camino. De hecho, hay un versículo que no me puedo acordar cuál es. Voy a tratar de la próxima lección, voy a tenérselos para mostrárselos. Pero no es que nosotros pequemos o sea, no es que nuestros padres nos torcieron, claro, nos torcieron el camino, puede ser, por ejemplo, si nuestro padre nos indujo, por ejemplo, era un alcohólico, puede ser, yo qué sé, o un drogadicto, no sé. Y nosotros también caímos más adelante en las drogas porque eso es algo que aprendemos igual como un niño. Pero si nosotros después el Señor lo va a llamar, el Señor de alguna manera va a llegar a él, y si aún así sigue en ese camino, lo más probable es que la mayoría de las personas tendemos al mal, pues. Entonces la mayoría tiende a quedarse en ese camino. Entonces probablemente va a quedar en ese camino y va a conservar esos pecados, pero no es que el Señor castigue por esos pecados, no es que castigue directamente por los pecados de nuestros padres. De hecho, eso sería injusto, y Dios es justo. No nos castiga por nuestros pecados, o sea, por los pecados de nuestros padres, en ningún caso. Bueno, yo les voy a tener un versículo, a ver si me puedo recordar, a ver si lo puedo encontrar en Google. Que de hecho un youtuber que se llama Oliver Coronado habló una vez de eso y lo explicó súper bien. Lo explicó re bien, que hablaba de la próxima lección voy a tratar de encontrarlo para que se lo muestre. Pero sí, pues en ningún caso nosotros cargamos con los pecados de nuestros padres. Podemos tender más al mal con nuestros Claro. padres. De hecho, el Señor, cuando nosotros tendemos más al mal por los pecados de nuestros padres, porque tenemos eso en nosotros, porque así nos enseñaron, de hecho el Señor muestra más misericordia con nosotros, nos da más Ujú. oportunidades porque ya estamos torcidos para el mal. Entonces nos da más oportunidades para volvernos a Él. Y si aún así no nos volvemos, cargamos, en ese momento sí yo diría que cargamos con los pecados, nuestros pecados, y como nuestros pecados son mayores que nuestros padres también. Era un versículo de que hablaba de si algo de que si el alcohólico, bueno, no era, estoy parafraseando, pero si el alcohólico, eh, no me puedo acordar bien el versículo, bueno, lo voy a tratar de buscar para tenérselo. Ya, entonces, pero sí, pues la palabra del Señor jamás nos hará pagar por pecados de otras personas, incluso si no son nuestros padres. Ya. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Ya, en el Apocalipsis 16, 16:3. A mi tía, Ya, ¿no fue eso? Apocalipsis 16. Ah, yo iba a buscar esto de aquí. Ser vivo, ser vivo. Ahí está.
Alma. Hermana Rosita, ¿usted? Está muteada. Está sin audio. ¿Ese que está ahí lo leo? No, Apocalipsis 16:3. Ya. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre, como de muertos, y murió todo ser viviente que había en el mar. Ujú. Así es. Entonces aquí estaba hablando de una plaga, de una de las plagas del Apocalipsis, y también habla de ser viviente. Pero aquí ser viviente, como sí, en el griego original, dice alma, dice la palabra aliento, es decir, implicación espíritu, abstracto, o sea, una persona, alma o ser viviente. Entonces ahí también lo comprobamos, que no es que es que sí mueren las almas sí mueren, los seres vivientes, las almas, nosotros somos almas. Entonces, de manera que según la palabra de Dios, las almas sí mueren, el hombre es mortal, solo mediante Dios es inmortal. Y vamos a buscar Timoteo, porque aquí está, lo deja bien claro también, que el único que es inmortal es Dios. No hay ningún ser en el universo que sea inmortal. Así Solamente es. Dios. Ni los ángeles son inmortales. Solamente viven eternamente porque Dios les concede la inmortalidad por medio de, bueno, no sabría decir porque no tengo todos los misterios. Es, Primera de Timoteo 6:15 y 16. ¿Y a quién le toca? No, Ahí no se me vaya a dormir hoy día. está. Ya. Ya busca. Aparición, sí, aparición y a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el imperio sempiterno. Ujú. ¿Sí? O sea, eterno. Claro, Amén. entonces aquí nos dice claramente que el único que es inmortal es el Señor. Él es el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces ahí también lo deja muy claro que nosotros también somos mortales, incluso nuestras almas, bueno, nosotros somos almas, pero según lo que cree el mundo, incluso este versículo lo contradecería, porque ni siquiera nuestras almas, como se piensa según la cultura griega, tendrían vida, porque solamente Dios es inmortal. Entonces, el concepto de un alma inmortal va en contra directamente de la Biblia, de lo que la Biblia enseña, de que las almas mueren, sí mueren. Entonces, ¿van al cielo las personas cuando mueren? ¿Qué creen ustedes? ¿No es cierto? Vamos a ir a Juan, San Juan, el Evangelio. San Juan 5, 28, 29.
No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces aquí también lo deja claro. Cuando la pregunta era las personas que van al cielo. Cuando llegue la hora, todos los que oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida y los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Yo también les mandé una canción la otra vez que cantaba justamente eso. De hecho, lo canta igual que este versículo. Entonces, no vamos a seguir viendo también qué pasa con las personas si realmente van al cielo. Por lo que vimos aquí, las personas resucitan. O sea, no es que vayan al cielo ni tampoco al infierno. Vamos a Hechos 2, 29, 34. Le toca a la hermana Rosita. Hechos 2, 29. 30 y el 34. Hermanos, Sí, sí, a ver, sí. hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy. Aquí está hablando, creo que Pedro estaba dando un discurso a los judíos, le estaba predicando. Y aquí claramente dice que David murió y fue sepultado, el rey David del judío, y su sepulcro está hasta hoy con nosotros. Y el versículo 34 también dice, David no subió a los cielos. Y David era un justo, pues David fue contado por el Señor como uno de los más, de mi siervo David, dice el Señor, en algunas partes de la Biblia. Y dijo el Señor, siéntate a mi diestra hasta que te ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, realmente David no subió a los cielos, sino que quedó descansando en el sepulcro. O también como le dicen en el Antiguo Testamento, el Seol. Y en el Nuevo Testamento le dicen el Hades. O sea, el sepulcro o la tumba siempre se le dice en el Antiguo Testamento Seol y en el Nuevo Hades. Y también vamos a ir a Job 17:13. Job 17:13. Sí, amén. Si yo espero el Seol en mi casa, haré mi cama en las tinieblas. Allí Job está hablando justamente de la tumba. El Seol es mi casa y yo haré mi cama en las tinieblas. Aquí estaba él pasando no sé si han leído alguna vez Job, que él pasó por una plaga en todo su cuerpo. Entonces pasó por un periodo también de depresión en que fue muy probado por el Señor, bueno, para pasar por esa prueba, y después fue recompensado el doble de lo que tenía anteriormente, después de pasar por la prueba. Entonces aquí habla del Seol, el Seol es mi casa y yo estaré en mi cama de las tinieblas. O sea, cuando él muera, va a reposar en la tumba, que es mi casa, y haré mi cama de tinieblas. Tinieblas porque está tapado, pues está tapado con tierra. Ya, pues, entonces eso, no, la gente no va al cielo ni al infierno cuando muere, va a la tumba para esperar el día de la resurrección. Yo igual me imagino que es un poco contradictorio y de hecho un poco ridículo, porque
porque la mayoría de las personas piensa que nosotros vamos al cielo. Pero si Jesús habla de una resurrección en el futuro, no tiene mucho sentido, porque ¿por qué Jesús va a venir a la tierra a resucitarnos? O sea, que nos va a sacar del cielo, del paraíso, de estar allá en el cielo gozando, nos va a sacar del cielo y nos va a volver a poner en la tierra y nos va a resucitar. No tiene mucho sentido, ¿cierto? No. No, pues. Entonces, de hecho, también hay una historia de Lázaro. Yo voy a ir a Juan, capítulo 11. Entonces, se contradice en cierta manera si nosotros decimos se fue al cielo o nos está mirando del cielo, pero también la Biblia dice que va a haber una resurrección. No, no calza eso. Aquí está en Juan 11, Juan capítulo 11, está la historia de Lázaro. Lázaro murió en el tiempo de Jesús. Y ustedes se imaginan que, porque Lázaro ya había muerto hace 3 días, según lo que vamos a leer. Lázaro había muerto hace 3 días. ¿Se imaginan que el Señor Jesús va a la tumba y lo resucita después de ya estar en el paraíso, de estar disfrutando en el paraíso, según lo que se cree? ¿Para qué lo volvería a traer a esta tierra? No tiene sentido. No. ¿Para hacerle un mal? No creo que Jesús le quiera hacer un mal a Lázaro, pues era su amigo. Voy a leer San Juan, capítulo 11. Estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. Marta y María Magdalena eran las hermanas de Lázaro. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Esa la historia cuando entró en la casa del fariseo. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Aquí también dice que Jesús amaba a Lázaro. Todos sabían que él lo amaba. Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y nosotros vamos a leer más adelante que él sí iba a morir. Entonces, y amaba a Jesús a Marta y su hermano Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Como había dicho que iba a ser para glorificar al Señor, dejó pasar el tiempo. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos de nuevo a Judea. Le dijeron los discípulos: Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte y otra vez vas para allá. O sea, le estaban diciendo: ¿para qué vas a ir para allá si te van a apedrear? Corres peligro en ir para allá. Entonces Jesús no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Aquí también estaba hablando de, bueno, yo creo que el Señor lo protegería. Dicho esto, agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Aquí primeramente dice que Lázaro duerme. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. O sea que él comparó a la muerte como un sueño, como dormir. Pero ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, aquí para que ellos entendieran, Jesús les habló claro, sin rodeos: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, pero vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Y después llegó pues Jesús y halló hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, ya hace tiempo ya había muerto. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos que habían venido, Marta, María, para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios lo hará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Mirá lo que le dice Marta. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final.
o sea, cuando Él viniera de nuevo. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella lo oyó y se levantó de prisa y fue a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban, y cuando vieron que María se había levantado deprisa, había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos para que la acompañaron también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y preguntó: ¿dónde lo pusisteis? Entonces Jesús también lloró, pero Jesús realmente no lloró por la muerte de Lázaro. Jesús lloró más bien por la incredulidad de los que le rodeaban, de los fariseos que habían alrededor. Y él estaba llorando por su ceguedad, porque después de resucitarlo ellos iban a conspirar para matar a Lázaro y también para matarlo a él. Y le dijo: ¿dónde lo pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cuánto lo amaba. Y algunos de ellos dijeron: no podía este que abrió los ojos al ciego haber también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, se hacían como unas peñas, bueno, en las películas se ve mucho eso, que tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana que había del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya. O sea que ya apestaba, o sea, por la descomposición de la carne, porque lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos en alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo que dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, y atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. Entonces, esta es la historia de la resurrección de Lázaro, que él amaba mucho, pero él siempre comparó la muerte con un sueño, primeramente, y también lo resucitó para que se mostrara la gloria de Dios. Entonces realmente Jesús jamás le haría un mal a una persona que él amaba, o sea, jamás. Entonces, y incluso Marta conocía que en el día final iba a venir la resurrección. Entonces realmente no existe eso de ir al cielo, de ir al infierno. De hecho, los discípulos también lo sabían. Y con respecto a eso, entonces ya sabemos que nosotros no vamos ni al cielo ni al infierno. Simplemente cuando nosotros morimos, tanto seamos buenos como seamos malos, reposamos en el sepulcro. Y la muerte es un estado de inconsciencia. O sea que es como si nosotros tuviéramos, no sintiéramos nada. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a dormir, quizás alguna vez han hecho así como que se han ido a dormir y de repente se despiertan y ya el otro día, como que si no hubiera pasado nada de tiempo. Así es la muerte. Así es la muerte. Por eso el Señor la compara con un sueño. Porque cuando una persona muere, inmediatamente el momento después de que despierta, está viendo Jesús cuando viene. Entonces, eso es la muerte. No es que es un estado de inconsciencia en el cual no pasa un tiempo. Entonces, inmediatamente cuando muere la persona, enseguida se despierta y ya está viendo la resurrección, Jesús volviendo.
Entonces realmente la muerte no es ni en sufrimiento, ni es un paraíso. Entonces es bacán pensar eso porque si nosotros morimos ya vamos a estar ya en la gloria del Señor. Y eso es todo lo que nosotros queremos. Entonces, la pregunta número 7. ¿Cuánto sabe uno y comprende después de la muerte? Vamos a ir a Eclesiastés 5 al 6. ¿Está quedando claro todo? Si tienen alguna duda me dicen. Eclesiastés 5, 9, 5 y 6. Eclesiastés está después de Proverbios. Ah, sí, pues el que habíamos buscado antes. Después de Salmos, después de Proverbios y antes de Cantares. ¿A quién le toca? ¿La tía? Tía, sáquenle el mute. El micrófono. Que me habían preguntado con respecto a lo, para anotarlo, para no olvidarme, de la duda que tenían. Ah, de si heredamos los pecados de nuestros padres. Los pecados de nuestros padres. Ya. Nueve, 5. Hermana Rosita. Amén. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También parece su amor, su oidio y su envidia, y ya nunca más tendrá parte de todo lo que hace debajo del sol. Así es. Aquí claramente también lo dice, porque los vivos, nosotros como estamos vivos, sabemos que hemos de morir, pero los muertos nada saben. O sea, que ni tienen recompensa, su memoria cae en el olvido. O sea, no tienen conciencia, es un estado de inconsciencia total. También perece su amor, su odio, su envidia, todas sus emociones quedaron en el pasado, ya no están en reposo, no tienen conciencia. Y ya nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Nada de lo que se hace debajo del sol tendrán parte, participarán. Solamente hasta la resurrección podrán volver a la vida. Y el versículo era el 10. También, bueno, aquí habla del vino, de bebe tu vino con alegre corazón, pero no es que el vino esté bien, sino que es como le dice, tú que por ejemplo, te gusta drogarte o hacer, vívelo mientras puedas, porque a donde vas, el sepulcro, no hay parte. O sea, haz lo que tengas que hacer en tu mano, haz como quieras hacer, según la vida que el Señor te dio, pero recuerda que hay un juicio y te va a dar una recompensa. Sí. Eso lo leí para que no, por ejemplo, es que puede ser que lo lean y digan, ah, entonces está permitido beber vino, pero no. Entonces aquí dice, todo lo que venga a la mano,
para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol o el sepulcro, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. O sea, ni trabajo, ni conocimiento, ni sabiduría, porque es un estado de inconsciencia. No hay conciencia. Y también en Salmos 115, Salmo 115, está ahí cerca. (115:17). Entonces dice, no alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio. Porque ellos no pueden alabar al Señor porque han muerto, están en un estado de inconsciencia, no participarán de nada de lo que se hace debajo del sol. Entonces Dios dice que los muertos no saben nada en absoluto. Y la pregunta número 8, la última de hoy, pero ¿no pueden los muertos comunicarse con los vivos? ¿Y no están ellos conscientes de lo que están haciendo los vivos? Dice Job 14:12, porque yo igual he escuchado gente que ha hablado con personas muertas, ¿se le ha aparecido a alguna persona muerta? Sí. Eso también tiene una explicación, que lo vamos a ver la próxima lección. Job 14:12. Dice, bueno, ¿a quién le toca? Ana Marisa. Ya. Job 14:12. Está muteada. Está muteada, hija. Es que, ahora sí. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Mientras exista el cielo, no despertará ni se levantará de su sueño. Así es. Y también puede leer el 21, que también marca aquí. Dice, si sus hijos reciben honores, no lo sabrá. Si son humillados, no se enterará. Está hablando de una persona que ha muerto. Si sus hijos reciben honores, él no lo sabrá porque está inconsciente en la muerte, en descansando, durmiendo. Si son humillados, no se enterará. Y eso también lo leímos, que está en Eclesiastés 9:6. Nunca más tendrán parte todo lo que se hace debajo del sol. Y no, los muertos no pueden hacer contacto con los que viven. Como nosotros vimos, no están vivos ya. Están en un estado de inconsciencia del que no pueden salir hasta la resurrección. Entonces, ni tienen idea alguna de lo que hacen los vivos. Están muertos, sus pensamientos han perecido. Entonces, los vivos no se pueden comunicar con los muertos. No se puede. Y de hecho es una práctica prohibida en la Biblia. El Señor por algo la prohibió, porque prohibió que habláramos con los muertos. Entonces esa fue la lección de este día, y continuamos a partir de la pregunta número 9 el próximo jueves. Amén.